try to close my eyes, but then I hear you call. Yeah, your perfume that I still can stand. But every time I think these scars about to mend. No matter where I lay my head, another time, another bed. No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you. No matter who I try to love, it's always you I'm thinking of. No matter what I do, I'm still gonna be dreaming of you. Nobody got the magic touch. How you make my heart be rush? Why is that so hard to find? Nothing better than your kiss, something that I can't resist. Can't forget the nights you were mine. Still gonna be dreaming of you. My head, another town, another. Buenas, ¿cómo van? Estamos acá reunidos con colegas de distintos festivales, representan grupos de festivales importantes y acá desde Cartagena, desde la Argentina, desde México, desde Popayán y desde Medellín. Vamos a conversar en esta siguiente hora sobre las distintas vivencias y experiencias que estamos teniendo desde los festivales que se representan y los colectivos que se están representando en esta conversación, un poco para enriquecer el conocimiento de la gente del cine y despertar un diálogo que es importante con sectores públicos y privados eventualmente. Bueno, tenemos por Colombia de la ANAFE a Juan Esteban Rengifo del Festival de Cine Corto de Popayán, que ha estado presente en el FICSI con una muestra el año pasado, a donde hemos asistido nosotros ya con proyecciones también a Panamá, y pertenece a la junta directiva, es el director nacional de la ANAFE, creo. Entonces los dejo con Juan Esteban para que se presente rápidamente y yo sigo la ronda de presentaciones y luego le doy la palabra a cada uno de nuestros invitados. Juan Esteban. Gracias, Felipe, por la invitación y al Pixi por tenernos aquí. Nos hubiera querido estar en ese patio contigo, en ese buen clima que tiene Cartagena y que tiene en particular ese patio, pero hoy no podemos estar por pandemia. Esperemos que esta conversación nos ayude a pensarnos como festivales hoy y al futuro. Bueno, tenemos a Iván Contreras. Yo aquí tengo una lista enorme. Es el jefe del departamento de la Secretaría de Cultura de Puebla, programa y cura la Cinemateca Luis Buñuel en México, y hace parte de una red de festivales también, y entonces los dejo con Iván Contreras desde México. Hola, muchísimas gracias Felipe por la invitación, un gusto volverlos a ver, a Juan Esteban, a Fede y Luis Fernando. Sí, somos una red de festivales que nació hace 10 años, este año cumplimos ya 10 años de estar planeando y pensando como las nuevas formas de hacer llevar las actividades cinematográficas que se hacen en el país, justamente, ¿no? Digamos, hay una mezcla de festivales grandes, de festivales que llevan ya muchos años, como el Festival de Guadalajara, que va por sus 36 años, y festivales nobles y todo. Entonces, somos un grupo que cree que el conocimiento compartido y las experiencias compartidas ayudan a que los proyectos sigan avanzando. Así es, Iván, es importante estar unidos en estos momentos
y mantener esas redes, es decir, que las redes locales empiecen a macrotejer con otras redes de otros países y nunca perdamos la visibilidad, porque debajo de la sombrilla de la pandemia están sucediendo cosas y de golpe cuando vuelva el día vamos a encontrar que nos cambiaron el mundo para mal en el tema cultural. Federico, por favor, Federico nos acompaña desde la Argentina. Federico Ambrosis es periodista, es gestor cultural, es director del Festival de Cine de La Plata, es miembro de la red de festivales y muestras de cine de la Argentina y de ACA. Y bueno, de viva voz, Federico, por favor, preséntate para que te oigamos y empezamos la conversación. Muchas gracias, Felipe y Juan Esteban, por la invitación. Así es, soy parte de RAFMA, que es la red de festivales de la Argentina. Actualmente somos más de 50 festivales, de casi 75 que hay en el país, y también es una red muy diversa por el tamaño de sus festivales, por la ubicación geográfica de cada una de ellas. Representamos desde el norte hasta el sur de la Argentina, y siempre, más allá de la pandemia, pensamos que el trabajo colectivo era lo importante, ¿no? Reunirnos, intercambiar experiencias, aciertos, fracasos, intercambiar el material de nuestros festivales. Y realmente cuando ha llegado esta etapa negra, que son estos años que estamos viviendo, vemos que acertadamente ese trabajo colectivo ha sido muy beneficioso, porque en esta incertidumbre de cómo encarar nuestros espacios culturales que nos toca vivir hoy en día, vimos que se puede hacer mucho, ¿no? En ese trabajo, en esa fuerza entre todos nosotros. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de estas experiencias. Muchísimas gracias, Federico. Compartimos con fuerza esa mirada que has planteado, la que ha planteado Iván. Yo creo que aquí hemos trabajado con la NAFE en ese tema, se ha evolucionado mucho y creo que hay mucho espacio para crecer y darle la vuelta a esta pandemia a favor de nosotros. No sé si Fernando Avendaño pudo resolver los temas técnicos que tenía y está con nosotros. Fernando. Sí, aquí estoy. Fernando, querido hermanito, entonces Fernando es presidente de la NAFE, tiene un festival extraordinario en Medellín que él mismo nos presentará ahora, es el Festival de Cine y Video de la Comuna 13, hizo toda la gestión de estas proyecciones de luna llena y por temas de pandemia hoy no va a poder unirse a las proyecciones de las que hablaremos, pero este es el momento de las presentaciones y oigamos de viva voz de Fernando, que ha sido un líder importante en el tema de festivales en este país junto a Juan Esteban y la NAFE, su presentación para entrar a tocar los temas de más fondo. Bueno, buenos días para todos. Un gran saludo pues a los amigos de los festivales internacionales y a Felipe y a Juan Esteban. Sí, mi nombre es Luis Fernando Avendaño, yo dirijo el Festival de Cine y Video Comunitario Comuna 13, La Otra Historia, un video que, como todos los otros, viene resistiendo en este tema de la pandemia, viene pensándose el futuro de los festivales, pues con esa desazón de no podernos unir en esta primera versión de las lunas llenas, pero el pico de la pandemia acá se disparó y por recomendaciones de la alcaldía y también por situaciones restrictivas del espacio, entonces se decidió no hacerla en esta primera versión y preparar todo para abril, donde esperamos tener ya mejores condiciones. Bueno, muchas gracias a todos. Ya que tocamos el tema de las proyecciones de luna llena, yo creo que saquemos el tema de una vez y nos empezamos a mover después de eso. Para Federico y para Iván, un poco darles contexto y para los que estén conectados que no conozcan eso, desde la NAFE, que agrupa 52 festivales de cine, hemos decidido unirnos alrededor de las noches de luna llena, que es el formato que ha tenido que implementar el FICSI por temas de pandemia y volatilidad, y todos los festivales han aceptado participar, digamos, de estas proyecciones en su propio
sitio, en su propia geografía, en su propia ciudad, guardando toda la independencia curatorial, guardando la independencia temática, de hecho unidos alrededor de un tema que en la NAFE han determinado como la reexistencia, es decir, ahí hay una señal, un direccionamiento hacia el tema de la amenaza a la existencia de los festivales y libremente, de acuerdo a la gestión de cada festival. Habrá festivales que por sus gestiones puedan, las noches de luna llena en que estamos aliados son marzo 28, abril 27, mayo 26, junio 24, julio 24, agosto 22, septiembre 21 y octubre 20. En esta primera noche de luna llena, Fernando había hecho, como ya lo contó, toda la gestión y ahora pues tiene el nivel de frustración propio de los que hacemos gestión cultural y nos enfrentamos a dificultades superiores a nosotros, como son una epidemia, y tocó cancelar este tema. Entonces, sigue de todas maneras, en otras partes habrá, Juan Esteban nos contará ahora qué festivales se mantienen, digamos, en este tema, pero antes de entrar a hacer la lista de los colombianos, por una conversación que hemos iniciado con Iván y con Federico, quisiera darle la palabra a Federico primero, luego a Iván, para que nos cuenten cómo ven la posibilidad de que la red argentina de festivales, la red mexicana de festivales, y seguiremos trabajando con otras redes para hacer una gran voz iberoamericana en donde mostremos que nosotros importamos, que estamos vivos, que somos imprescindibles de alguna manera y que nuestra relevancia es enorme, como quedó demostrado durante la pandemia. Federico, por favor, ¿qué opinarías tú de esto? Felipe, celebro mucho la iniciativa que ha tenido el Festival de Cartagena y el resto de los festivales colombianos de ANAFE. Realmente uno se pone muy contento cuando ve estas iniciativas colectivas y por supuesto que haré extensiva acá la invitación a los festivales que forman parte de RAFMA, porque más que nunca los festivales somos esos espacios de resistencia cultural. Y me parece importantísimo, como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años, de hacer circular el cine latinoamericano. Si no fuera por nuestros festivales, habría cine que no se vería, ¿no? El cine independiente, el cine regional. Así que obviamente nos interesa muchísimo poder sumarnos a una iniciativa continental que tenga obviamente este fin, ¿no? De poder mostrar las obras que se producen en esta América tan profunda, tan diversa y tan linda de ver. Muchísimas gracias, Federico. Iván, por favor, desde México, ¿qué nos dices de esto? No, bueno, sí, creo que sí es justo que como bien decía Fede y como hemos venido platicando, sí es importante que los festivales de cine sobre todo hagan este asunto como de resistencia, de la importancia de seguir vivos, de la importancia de seguir proyectando cine y sobre todo porque son los festivales de cine los únicos que generan el espacio o las pantallas de exhibición de nuestro cine nacional, pues, ¿no? O sea, es la única forma en la que el cine que se produce en el país se pueda ver en mayores espacios más allá de la cartelera comercial o en los grandes complejos. Entonces, yo haré justamente lo mismo extensiva a los compañeros en los festivales para que nos sumemos de alguna manera y de a partir de ahora más bien sentarnos, planear, ver quiénes participan y de qué manera se podría organizar, pero me parece definitivo que deberíamos de estarlo haciéndolo lo más viable y lo más posible. Bueno, pues quedamos con esa tarea cuando terminemos este Zoom para que desde ANAFE y desde el FICSI tengamos esta conversación con la red mexicana y la red argentina y desde claro. Ustedes también si tienen algunas iniciativas en donde nosotros podamos sumar, unirnos, hacer voces comunes para resistirnos a que nos encierren en la sala de la casa a consumir contenidos que son hechos además por nosotros, por nuestro sector, por nuestra gente y que fueron los contenidos que acompañaron y que siguen acompañando a la civilización en este año que va de pandemia y vamos contando, vamos a ver hasta dónde llegamos.
Juan Esteban, ¿qué nos cuenta usted, hermanito, desde ANAFE, que han hecho tanta gestión con esto? ¿Qué festivales están unidos? ¿Cómo lo ve usted desde Popayán? Cuando se presentó esta iniciativa, ANAFE respondió con esa palabra de la reexistencia, frente a la reinvención que nos han vendido, de cambiar, de dejar nuestra identidad y ser otra cosa, de orden más virtual. A nosotros un poco respondimos con la reexistencia, en términos no de cambiar nuestra identidad, sino de resistirnos, pensando sobre todo en el asunto y la necesidad de juntarnos, de volvernos a juntar, de que como humanidad, como humanidad necesitamos al otro, necesitamos entender, vivir con el otro, acercarnos con las distancias y todas las medidas de bioseguridad, pero volver a ser manada. Y esa invitación, bacano que la extendas a Latinoamérica. Con Federico y con Iván participamos de una red de redes de festivales de cine, en la cual no solamente está México y Argentina, además está la red de festivales de Chile y de pueblos originarios, la red del Perú, la red de Panamá y la red de Brasil. Venimos trabajando porque este tipo de acciones, este tipo de conocimientos, de acciones que venimos haciendo en Latinoamérica por mostrar un cine, el cine que no se ve en la pantalla comercial, el cine independiente, el cine comunitario, el cine de las regiones, el cine de los realizadores pequeños de provincia, de los pueblos pequeñitos de nuestras patrias, que no alcanza a llegar, que ni siquiera se tiene estadística de él. En Colombia, por ejemplo, yo hago el Festival de Cine Corto de Popayán, o hacemos el Festival de Cine Corto de Popayán, y en Colombia se pueden hacer 500 cortos, pero en estadística salen los 15 o 20 que tienen reconocimiento nacional, que hacen el trámite o que ganan un premio nacional, pero el resto quedan invisibilizados y solo a través de los festivales nos vemos. Entonces, estamos cuadrando. Hoy creo que estamos ultimando los detalles para hacerlo en Finlandia, Quindío, a través del Festival de Cine en las Montañas. Es un festival que se hace en Salento, en esta región del Quindío. Entonces, esperamos que en Finlandia, Quindío, esta noche podamos proyectar. Hoy y en Colombia, pues el asunto de la pandemia volvió a cerrarse y nos cerró algunas pantallas que teníamos vistas, pero en los meses adelante tendremos esas pantallas. Esta invitación entonces la haremos extensiva a los festivales latinoamericanos que estamos en esa red, y con la intención fundamental de juntarnos, de visibilizar, de apoyarnos unos a otros y fortalecer. Insisto, lo más fundamental es volvernos a juntar, que las comunidades se junten alrededor de la pantalla, de la proyección de las películas. Muchas gracias, Juan Esteban. Yo creo que Fernando, que está viviendo de primera mano la necesidad de haber cancelado su proyección de esta noche, además de otras reflexiones sobre las que hemos conceptualizado y filosofado, puede enriquecer esta charla. ¿Fernando anda por ahí? Sí, claro, por acá ando, Felipe. Okay. Bueno, no, sí, yo creo que es difícil, porque es precisamente esa posibilidad de reabrir la exhibición cinematográfica la que estamos buscando a través de esta articulación con el FICSI este año, y lamentablemente el tema de la pandemia nos está obligando nuevamente a encerrarnos, a esperar, ¿cierto? Acá ha habido pues resonancia a la propuesta por parte de la alcaldía de la Cinemateca de Medellín y tenemos todo el apoyo, pero también la Cinemateca tiene que obedecer a las restricciones y a los decretos y a las medidas que toma la alcaldía y la gobernación de Antioquia en este caso. Entonces, estamos ya, lo importante, Felipe, es que esta propuesta de las noches de luna llena
está agrupando a los festivales aquí en Antioquia, ¿sí? No solo a los festivales ANAFE, que somos alrededor de 6 o 7 en Medellín, sino a los 21 festivales que hay acá a nivel de Antioquia. Entonces, la idea es poder visibilizar la labor de los festivales, visibilizar el trabajo que vienen realizando en cada uno de los municipios de Antioquia y poder lograr precisamente esa de la exhibición cinematográfica. Pues hemos intentado hacer algunas cosas con grupos pequeños, intentando de que no se pierda pues el tema de juntar a la gente alrededor de la pantalla, alrededor del cine, ¿cierto? Tocará esperar, darnos un tiempito mientras evoluciona la situación acá en Medellín. Ok, muy interesante eso. Yo creo que para la gente que está conectada, este mensaje que acaba de tocar Fernando es muy importante. Esto no solamente, o sea, no es obligación pertenecer a la NAFE para solidarizarse y unir las voces a esto. Eso que acaba de plantear Fernando, que han hecho de juntar a 21 festivales, aunque en Antioquia haya solamente 7 perteneciendo a la NAFE, es algo que abre unas puertas y que ratifica que estamos abiertos a eso. Toda persona, toda entidad, todo grupo de gestión cultural que quiera visibilizar el cine, que quiera visibilizar el cine en espacios colectivos de intercambio inteligente, constructivo, humanista, está bienvenido a unirse a nosotros. Por supuesto que nosotros celebramos que exista la virtualidad, es decir, la virtualidad no podemos sino aplaudirla porque justamente en estos meses y en este año que va de encierro es lo que nos ha permitido mantenernos de alguna manera comunicados o algo acompañados, así sea una ilusión de compañía. Contra, digamos, lo que estamos resistiéndonos es contra ese programa de reentrenamiento, de sacarnos de los espacios públicos y vender la idea de que en los espacios privados, únicos, aislados, de las casas, de las habitaciones de cada uno, da lo mismo ver las películas y da lo mismo estar ahí que estar en un colectivo. Eso no es cierto, es decir, es una gran herramienta, pero como Juan Esteban lo ha recalcado en muchas partes de sus intervenciones hoy y a lo largo de las que hemos tenido, es muy importante que nos volvamos a juntar. Es una línea evolutiva, o sea, el hombre evolucionó comparándose, los niños ven a sus similares, a sus semejantes, a sus tíos, a sus primos y se comparan. Cuando la comparación se vuelve virtual, está castrada de todas las miradas, de los detalles, de las sutilezas y se puede volver maquillada porque todo el mundo se presenta en la cámara de lo virtual como quiere verse y no en las dimensiones más sutiles del contacto humano. Pero digamos a Federico, por favor, un poco sobre cómo han vivido los festivales, el propio festival tuyo, Federico, la red Argentina Cinematográfica, es decir, cómo lo ha golpeado esta pandemia, para oír después a Iván desde México. Federico, por favor. Bueno, sin dudas, el 2020 lo vamos a recordar como un año sumamente complejo, porque tuvimos que reentrenar y capacitarnos rápidamente, ¿no? Como gestores culturales, de cómo transformar nuestros festivales físicos en híbridos o digitales en su gran parte, ¿no? Recién ahora estamos viendo, por ejemplo, festivales como el Bafisi o Cosquín, que se va a hacer ahora en la Argentina, que hacen el formato híbrido, parte físico con salas al 30% y el resto en streaming. Pero los que vivimos el año pasado, lo que tuvimos que hacer, porque tuvimos la suerte de tener unos meses de anticipación para poder lograrlo, tuvimos que adaptar a todos nuestros equipos, a nuestra programación, nuestros espacios formativos, y pensar y analizar y sobre todo trabajar, ¿no? De cómo hacerlo digitalmente. Creo que hay enseñanzas muy fuertes, sobre todo en la cantidad de público que vimos en streaming, en cantidad de vistas, si se quiere hablar de esa forma. Todos los festivales crecieron mucho en cuanto a público, porque no solo lo pudimos proyectar en nuestras ciudades, sino que en nuestro caso en el CESAL fue a nivel nacional. Y eso nos dio la oportunidad de tener nuevos espectadores.
Me parece que eso es algo valioso, algo a estudiar, a pensarlo bien, el tema de la generación de audiencias, ¿no? Si hay algo positivo de lo digital, fue ese crecimiento exponencial y de que las películas que programamos, que en gran parte son regionales, se han podido ver a nivel nacional, ¿no? Así que me parece que ese intercambio de experiencias entre el nuevo público y los realizadores y los mismos hacedores de festivales es importante. También que tuvimos la oportunidad de escuchar a través de Zooms, conferencias, a todos los realizadores, ¿no? Que antes por ir por una cuestión económica no lo podíamos traer a la ciudad. Bueno, en todos los festivales ha pasado algo similar, y me parece eso algo muy valioso a tener en cuenta, a trabajarlo, y me parece que los festivales vamos a ser los actores principales de la reeducación de que el público vuelva a las salas. Y no tengo ahora la respuesta de cómo va a ser eso, porque va a ser un trabajo, una vez que estemos todos vacunados, un trabajo muy difícil, de que el público más grande, que vuelva a confiar, entrar en un espacio cerrado físico, ¿no? Hoy por hoy vemos que hay un montón de protocolos de salud que son muy buenos, pero el cine es colectivo, y así que me parece que nosotros como gestores culturales, como los festivales, vamos a hacer un trabajo muy grande y vamos a ser los principales trabajadores de eso, ¿no? De que los festivales vuelvan físicamente a hacer lo que eran en la prepandemia, esos lugares de intercambio, de experiencia, esos lugares festivos, esos lugares de aprendizaje, y seguramente la herramienta digital ayude en un montón de factores, como ha sido este, ¿no? Un factor de resistencia, que pudimos hacerlo, y una enseñanza también que nos dejó en RAFMA este 2020 fue el trabajo colectivo, de haber intercambiado miles de experiencias, de haber tenido mucho mayor contacto a través del Zoom, en asambleas, te diría, de forma mensual. Así que eso es una dinámica que quedó para quedarse, para pensar, y creo que todavía es muy pronto como para saber qué fue lo más positivo, qué fue lo más negativo, porque lo estamos transitando acá en la Argentina. Y una vez más, yo creo que como vos bien lo dijiste cuando arrancó esta charla, no solamente es el cine, sino son toda la cadena de los actores culturales, la música, los videojuegos, las distintas artes, y todo también acompañado, me parece, de alguna política pública muy fuerte que ampare y dé herramientas a todos estos actores culturales. Muy interesante y muy importante eso que has hablado de cómo toda esta herramienta digital se ha insertado en la realidad, y mantenerla como una herramienta y una opción es importante, pero resistirnos a la suplantación de los espacios reales, es decir, es ponerla en su real dimensión. Muy importante eso que has dicho. Iván, desde México, ¿cómo vivieron esto en una tierra de cine históricamente, en una tierra de festivales, de producción de cine, o sea, uno de los países, digamos, líderes en el tema de la cinematografía en el continente, junto a la Argentina y al Brasil? ¿Cómo lo vivieron allá? ¿Cómo los golpeó? ¿Qué están pensando? Pues digamos, justamente el 2020 lo que vino fue a trastocar todas las dinámicas, cuando menos personales, que implica armar un festival de cine, ¿no? Desde plantearle al equipo que se va a trabajar a distancia, más ya no se va a empezar a armar, a tener estas juntas o a tener como estas tipo de reuniones como para lograr planear y hacer comunidad, ¿no? Porque para plantear un festival que genere comunidad, el propio equipo tiene que hacer comunidad para que eso se note en el festival, pues, ¿no? Entonces, digamos que eso da ciertas dinámicas interesantes. Y la otra es que justamente tuvimos que transmutar rapidísimo hacia lo digital y ver de qué manera toda esta programación, todas estas actividades se convirtieran y se vieran directamente hacia el monitor de nuestra computadora, quedarnos en casa o desde donde decidiéramos verlo. Y así tuvimos que mudarnos todos, ¿no? Hubo mucha resistencia, ¿no? Porque
todos, digamos, todos nos gusta ir a la sala, nos gusta encontrarnos con los realizadores, nos gusta encontrarnos con los amigos con los que vamos a ver las películas y a charlar y estar y convivir y todo eso desapareció y se convirtió en nada más en el acto de ver la película, pero ya no hay esta salida de la sala y seguir platicando de la película. O sea, ya eso desapareció de alguna manera, ¿no? Entonces, justo el día de ayer terminó uno de los festivales más grandes que hay en México, que tiene 11 años, pero es muy grande por su programación, el FICUNAM, que es un festival de cine contemporáneo y académico bien interesante, pero todo lo hizo de manera virtual, ¿no? Todas sus actividades, las charlas, las funciones, y se armó, a la par se arma el seminario del público del futuro, que justamente se platicaban este tipo de cosas, pero es complicado porque, digamos, uno cuando iba al FICUNAM o cuando iba a las salas o cuando uno va al festival, planea todo su día para estar en el festival, pero al mutarlo en digital, no sé si todos podemos estar sentados en nuestra computadora viendo películas, ¿no? Entonces se empieza a planear diferente esa dinámica. Entonces, justo yo creo que el 2020 lo que fue es un año de aprendizaje y el 2021 tendría que ser un año con lo aprendido, cómo podemos convertirnos en un festival híbrido de alguna manera. Porque justo como decía Fede, o sea, hay algo de la tecnología que llegó para quedarse, ¿no? Digamos, había estas charlas, pero estas charlas sí son nuevas, pero no tanto. Antes con otras plataformas mucho más pobres, ya podíamos tener charlas a través del Skype, por ejemplo, en algún momento cuando no lográbamos tener invitados al festival, se abría un Skype, se proyectaba en una pantalla y escuchábamos hablar al ponente. No había mucha interacción porque no sabíamos cómo hacerlo, pero ahora la tecnología nos permite encontrarnos ya a más de 100 en una misma pantalla y poder platicar. Pero hay algo en lo comunal, hay algo que generan los festivales de cine que solamente sucede cuando sucede el festival y en las salas y en esas reuniones, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver de qué manera lo vamos rescatando para que eventualmente 2021 tendría que ser un año de acoplamiento para que en 2022 lo tengamos un poquito más claro de cómo es posible hacer y regresar a las salas, ¿no? Y la otra es pensar, justo como decía Fede, en esta generación de públicos. Está este público que nos gusta estar en las salas, que nos gusta estar y visitar, pero viene una generación que están haciendo digitalizada. Y ahora también hay que hablarles a ellos, ¿no? Y hay que mostrarles el festival a ellos. Entonces, yo creo que lo híbrido nos va a permitir jugar con esas dinámicas, y ahí va quien decide ver el mundo a través de su pantalla, y hay quienes nos resistimos y queremos ver el mundo a través de las pantallas, pero afuera. No quiero tener toda mi vida dentro de mi casa. Mi vida tiene que ser los diferentes espacios en los que estoy, ¿no? Y yo creo que ese es el mayor ejercicio, ¿no? De cómo todos estos festivales poco a poco se van haciendo del espacio público, poco a poco vamos recuperando esas salas y entender que las dinámicas de salud, esas no las vamos a poder modificar. Sí vamos a estar, pero una vez que estemos vacunados, ¿no? O que se tenga, las reglas se van a volver más laxas, pero no, ya no se van a quitar, pues, ¿no? O sea, justo la pandemia nos hizo aprender a lavarnos las manos, ¿no? Entonces, justo eso es lo que va a lograr la pandemia. Va a haber nuevas dinámicas. Y eso es lo que los festivales van a estar justo haciendo ese trabajo, de cómo ahora de la pantalla de tu computadora sales y nos volvemos a encontrar en el parque, en las salas, en el convivir, en el charlar de otra manera. Y esa es una labor que me parece que es primordial desde la gestión cultural. Creo que tiene el micro apagado. ¿O no? Hola, qué pena. No, que quiero recoger lo que ha tocado Iván sobre la fatiga virtual, ¿no? Sobre si de verdad, de la manera que lo hacíamos en los festivales o lo hacemos en los festivales, que volveremos presenciales en un festival virtual, estamos de verdad 10 horas sentados. Bueno, a mí me ha tocado, yo he estado en muchísimos festivales virtuales y me ha tocado estar sentado
y tengo la ilusión de haber visto y hecho mucho y de golpe me giro y he estado en un sillón 8 horas o 4 horas y ahí hay un tema. Yo quisiera recoger ese tema de la fatiga virtual con Juan Esteban y recoger ahora con Fernando más tarde el otro tema, el tema de las generaciones que están naciendo digitalizadas. Entonces empecemos con la fatiga virtual con Juan Esteban y pasamos a las generaciones que nacen virtualizadas con Fernando. Juan Esteban. Nosotros como organizadores de festivales de cine, además tenemos una fatiga virtual que es muy compleja. Cuando hacemos festivales presenciales, uno sentía respirar la sala, moverse, reírse o llorar, aterrorizarse. Pero en lo virtual, para mí, fue la mayor frustración. No saber, no poder mirar el público, no poder saber qué estaba pasando, si la gente, cómo estaba reaccionando. Porque lo más bonito del festival es poder entender ese sentimiento colectivo de que a pesar de que no me conozco con el vecino, la sala respira, la sala está viva como un organismo. Y para mí fue lo más frustrante tener y lo más fatigante virtualmente, porque pues uno tenía la cifra ahí de cuántos están conectados, 100, 50, 80, pero no poder saber quiénes son, verles el rostro, saludarlos, que es una acción cotidiana que tenemos los festivales de cine. Además, los festivales de cine no son simplemente proyectores de películas, o sea, las plataformas, hay otros lugares donde están llegando las películas. Para mí los festivales de cine ocurren en el corredor o en la calle, en la entrada, en otros lugares, en la cerveza después de la noche, cuando converso alrededor de la película, no poder conversar con nosotros de la película que acabé de ver. Ese para mí sigue siendo la pregunta, ¿cómo hacer para que los festivales tengan esos lugares de encuentro? Yo me sueño todavía que en la virtualidad podamos abrir una sala abierta y decir, bueno, vamos a conversar de la sección que acabamos de ver, de las películas que acabamos de ver y la gente pueda conversar, aunque sea en lo virtual. La fatiga virtual para mí implica esa imposibilidad de reflexionar con el otro de lo que acabé de ver, de lo que acabé de sentir, de lo que acabé de pensar alrededor de las películas. No es solamente el acceso a las películas, porque los festivales no solo son acceso a la película, sino también acceso a la cultura, y la cultura solo se crea cuando estoy con el otro, cuando me relaciono con el otro. O sea, yo solo no puedo generar cultura, puedo generar conocimiento, puedo tener pensamientos, pero cultura solo se crea cuando esos pensamientos se unen, se entretejen con el otro y se crea una forma particular de pensar, de vivir, de sentir. Y los festivales de cine somos eso con respecto al cine. Entonces, por eso las películas se vuelven culturales cuando están en los festivales y cuando se reflexionan. Entonces, la fatiga virtual, para mí lo más fatigante de la virtualidad es la individualidad, que nos quedamos reducidos a ser individuales. O hacer un comentario en alguna plataforma, pero no pasamos de allí. Digamos que el ser comunidad es lo que no podemos perder como festivales. Por ahí alguien preguntaba si los festivales de cine podríamos ser solamente virtuales y yo me negaría a eso. O sea, el encuentro, la presencialidad son importantes. Claro, vamos a ser híbridos y muchas de nuestras actividades van a ser virtuales también, pero el encuentro no lo podemos perder. Muy bien, muy interesante. Sobre todo un tema de libertades, ¿no? Que lo digital esté allí no como una imposición por una circunstancia insuperable, sino como una herramienta, como lo contaba Federico, que podamos incorporar de acuerdo a lo que le convenga a la difusión del cine, a la humanización del individuo, ¿no? A la transparencia, a la inclusión, pero no como una imposición. Antes de pasar a Fernando y tocar el tema que viene sobre las generaciones que nacieron digitales,
estamos conectados y nos ven desde toda Iberoamérica. Antonio Leal, para nuestro tema inicial, desde el Brasil, dice: los festivales de cine de Brasil están disponibles para colaborar. Pueden contar con nosotros a través del Foro de Festivales de Cine de Brasil. Eso es una adhesión muy importante y esperamos recibirla de Chile, de Uruguay, de todos los países del continente, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Centroamérica, Panamá, Venezuela. Todos son bienvenidos y es importante que hagamos eso. Antonio Leal, muchas gracias por este mensaje muy oportuno y muy animante, ¿no? Muy vivificante oír eso. Fernando, ¿cómo ve usted el tema de estas generaciones que, como planteaba Iván, están naciendo digitalizadas? Es decir, ¿cuál es ese puente que puede unir las generaciones que crecimos más presenciales, más físicas, y las digitales? ¿Cómo lo ve usted? Pues Felipe, yo te planteo un interrogante muy grande, porque es que realmente, ¿qué tanto se están incorporando estas comunidades digitales o no, cierto? Y te lo planteo porque yo soy uno que detesto la palabra reinventar, ¿cierto? Que la han puesto de moda ahora en el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque es que no nos hemos acabado de inventar. No nos hemos acabado de inventar en el tema de la conectividad, en el tema de acceso a dispositivos móviles por parte de los chicos, y en barriadas populares como la Comuna 13 es donde vos ves la crisis tan grande que eso genera cuando son 3, 4 muchachos esperando a que la mamá pueda desocupar el celular para ellos intentar hacer las tareas. Lo mismo en el tema de la ruralidad, ¿sí? Son cosas muy difíciles las que están enfrentando en estos instantes los niños y los jóvenes para poder suplir el tema a nivel de la educación. Por otra parte, con lo que dice un poquito Iván, obviamente sí, es importante mirar. A nosotros nos tocó, como decimos popularmente, a la brava, a las malas, hacer festivales virtuales, porque no había plataformas, no había condiciones idóneas para poder provocar eso que plantea Juan Esteban, ese feedback, ese conversatorio con los públicos, esa interacción entre las salas con las mismas personas que participan de las exhibiciones. Más sin embargo, hay cosas positivas en ese sentido. Nosotros logramos, con una experiencia muy bonita de acompañamiento al sector educativo, de que los profesores convirtieran esas clases, esas horas de clase virtual en salas virtuales. Y logramos de que se incorporaran proyecciones, logramos invitar a algunos directores y realizadores a que conversaran con los chicos. Y fue una experiencia muy satisfactoria, porque en ese momento se logró de que pasara eso que está notando Juan, ese feedback, esa situación pues interesante a nivel del cine. Pero también logramos algo muy, muy importante en una unión entre varias organizaciones de base de acá, la Corporación Saliluz, Biosanar, Full Producciones, Recreando, lograr hacer un laboratorio y decirle a estos chicos: venga, resistámonos y volvamos a la presencialidad. Y hoy tenemos 140 jóvenes, ¿sí?, que están distribuidos en grupos pequeños, ¿sí?, para poder mantener los estándares de bioseguridad, pero que han vuelto a esa presencialidad, que han vuelto a conversar, que han vuelto a los talleres de formación, que han vuelto a esos escenarios de apreciación cinematográfica. Entonces, es importante pues esa vaina en ese tema de la resistencia que estamos planteando, pero no todo está garantizado de que los chicos realmente vayan hacia el mundo digital, ¿sí? Por las condiciones de exclusión, por las condiciones de pobreza, por las condiciones de falta de oportunidades que hay, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad. Bueno, muchas gracias, Fernando. Antes de ver si tenemos tiempo de hacer algunas de las preguntas que nos llegan en redes, yo quiero hacer un pasón con una reflexión que yo creo que es importante oír desde Argentina, desde México, desde Popayán, desde Medellín. ¿Cómo la ven? Cuando empezó esta pandemia, habían estudios que no pudieron estrenar sus títulos, y luego hubo estudios que, al no poderlos estrenar porque las salas estaban cerradas, porque los aforos estaban limitados,
decidieron ensayar, hicieron un estreno en redes y cuando estrenaron en redes resultó que el primer fin de semana duplicó o más la taquilla que hubieran hecho en salas de cine, pero además no la tenían que compartir con exhibidores porque era su propia plataforma. Eso generó unas reacciones de otros grandes estudios posteriores en donde empezaron a instalar una idea para mí muy peligrosa para el encuentro y para la presencialidad y para los sistemas de exhibición, que por más que hayamos colisionado con ellos desde la creación cinematográfica en nuestra historia, son espacios necesarios, y es que van a empezar a estrenar al mismo tiempo las películas en las plataformas simultáneamente con las salas de cine. Eso claramente va a generar o un desplazamiento de unas a otras o la creación de una nueva audiencia, tal vez como Iván lo ve en el mundo digital con esta nueva juventud. Es decir, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Hay allí un peligro? Porque muchas de las salas de cine no pudieron abrir porque necesitan esos títulos en exclusiva, necesitan tener las ventanas que ellos consideran tradicionales para poder, digamos, volver exitosa y de alguna manera atractiva como negocio la operación. Esto, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensas tú, Federico? ¿Eso es una amenaza para la exhibición? ¿Qué pasa con nosotros los festivales en ese encuentro? ¿Qué opinas tú? Bueno, creo que si hubo un gran ganador en la pandemia fueron los servicios y las plataformas de streaming, ¿no? Con la cantidad de suscriptores y de contenido que están generando y lo que está incidiendo y lo que está llegando a cada uno de los hogares en el mundo, ¿no? Estamos viendo una proliferación, un crecimiento exponencial de un montón de plataformas, no solo de Netflix o Amazon, también estamos viendo grandes movimientos como de Disney, por ejemplo, ¿no? Y eso a mí realmente me preocupa, porque para un ejemplo concreto en la Argentina, la ley de cine lo que regula es que parte del financiamiento que tiene el cine argentino es parte de lo que se recauda en las salas. Y si estos servicios empiezan a estrenar también online, obviamente va a haber una menor recaudación para el cine independiente del cine argentino. ¿Por qué? Porque tampoco se está regulando a las OTT, no se está regulando que estos servicios aporten a un financiamiento del cine en la Argentina. Y me parece que esos, no sé cómo serán las leyes en el resto de los países de Latinoamérica, pero seguramente debe ser muy similar. También veo el caso, por ejemplo, de Sundance, que este año fue récord en cuanto a su parte formativa y a su mercado. La película que ganó el festival, que se llama Coda, la compró Hulu por 25 millones de dólares. Un documental que también ganó, lo compraba un servicio de plataformas. Entonces hay una necesidad de estas plataformas de comprar mucho contenido, pero a la vez me parece que replican el modelo tradicional del cine. Por ejemplo, lo que se veía en la Argentina, muy poco acceso al cine nacional, independiente, muy poco acceso al cine latinoamericano, o al cine de autor, o al cine asiático, y las plataformas están replicando ese modelo. Hay un cine comercial en auge, hay un cine de producción de series en auge, pero el cine independiente, que en su gran mayoría los festivales de RAFMA programan, quedan afuera de eso. Y me parece que ahí los festivales, una vez más, con la programación, con su selección, con su trabajo de hormiga, es la diferencia, y es ese trabajo que venimos hablando, ¿no? La resistencia cultural es una frase que usamos mucho en esta jornada, sigue estando ahí, ¿no? Los festivales seguimos marcando la diferencia porque nos preocupamos mucho por el cine regional de cada una de nuestras ciudades, de cada una de nuestras regiones. Ok, muy interesante ese punto también de cómo por ahí mismo se va la plata de la producción nacional y siguen siendo los mismos contenidos, pero al explotarlos en otros formatos quedamos por fuera nosotros de los beneficios de nuestro propio trabajo. Eso es un tema que hay que revisar. Yo estuve como representante de los directores en la Junta de Proimágenes y se ha tocado ese tema y
y el Ministerio de Cultura lo tiene en el radar. Proimágenes, hay una observación de hacia dónde va eso, pero claramente ese es un golpe que toca mitigar de alguna manera, ¿no? Iván, desde México, un colosal helicóptero acaba de pasar por acá. Iván, desde México, Pues, ¿cómo ven eso? O sea, ¿qué se siente en México con este nuevo movimiento que es un desarrollo tectónico, parecería, ¿no? sí, o sea, justamente, digamos, yo creo que quien se adelantó mucho a eso y lo tenía claro era Warner, ¿no? En el momento en el que dijo, yo voy a estrenar en plataformas y en pantalla al mismo tiempo, ¿no? Y eso no gustó mucho al mercado, pero justo en la manera en la que se hizo, por ejemplo, el estreno de la última película de la Liga de la Justicia, que dura 4 horas, pero al mismo tiempo se repartió en todas las plataformas posibles, ¿no? A un mismo precio. El problema está, y que yo veo más grave, es justamente en la enorme cantidad que existe de plataformas. O sea, ya no es Netflix, Amazon, sino es Netflix, Amazon, Hulu, HBO, Disney, y no hay dinero que alcance para tener tanta variedad de plataformas. Entonces, ese es un asunto bien interesante. O sea, te obligan a estar consumiendo y consumiendo y consumiendo, pero solo eso. Y a diferencia de los festivales, a nosotros sí nos interesa que consuman, pero buscamos contenidos. Y contenidos que nos ayuden hacia la reflexión y que nos lleven hacia pensar, de plantear el mundo de manera diferente. O sea, digamos, somos justamente esa resistencia que se da, incluso intelectual, en términos de lo comercial, que digamos, siempre está por ahí presente, ¿no? Y hay un asunto bien interesante donde, por ejemplo, en México se está trabajando desde varios frentes, con varios gremios, sobre la reforma a la Ley Federal de Cinematografía, por ejemplo, ¿no? Y dentro de muchas cosas, también se está trabajando para que las plataformas que se quieran asentar en México tengan un porcentaje de cine nacional y sobre todo paguen impuestos, ¿no? Porque no pagaban impuestos. Entonces, Netflix le dijimos, sí puedes estar en México, pero tienes que pagar impuestos, ¿no? Amazon igual y todas estas otras plataformas. Pero entonces, ahora la batalla no está que exista el contenido, o sea, digamos que exista el porcentaje de contenido de proyectos nacionales, sino ahora la discusión va a estar en la calidad de contenidos nacionales. O sea, es decir, qué películas vamos a poner. No siempre son las que proponemos desde los espacios alternativos de exhibición, no siempre son las películas que se proponen desde la curaduría de los festivales, sino que son proyectos que se generan desde las mismas plataformas que terminan siendo grandes novelas hechas con cualquier dinero, pero que generan un montón de dinero. O sea, digamos, hechas con muy mal contenido, pero que generan mucho dinero, ¿no? Digamos, seguimos reciclando lo que sucede en las pantallas comerciales. Entonces, la discusión tiene que estar sobre el derecho a la cultura, sobre el derecho a los contenidos y sobre cómo hacemos viable y posible que el esfuerzo que se hace desde los festivales, desde sus programas académicos, desde su curaduría, que lleguen a más y mejor público y que con ese vayamos, ¿no? O sea, vayamos cumpliendo. Porque justo como le decía Fernando, o sea, justo en las comunidades rurales o en los pueblos o en los barrios, no siempre se tiene acceso al Internet. Es más, en México el 85% de la población no tiene acceso a Internet, ¿no? Entonces, es los proyectos presenciales los que permiten llevar esos contenidos. Entonces, es una discusión bien interesante. Entonces, para mí la lucha está en contra de la sobredigitalización, ¿no? Sino más bien tenemos que estar peleando contra eso y si vamos a digitalizarlo, bueno, entonces mejoremos los contenidos, ¿no? O sea, digamos, no sigamos consumiendo exactamente lo mismo, porque entonces no hay, o sea, digamos, lo único que cambiamos fue cambiar de una butaca a otra, pero seguimos comiendo el mismo pan y no podemos comer el mismo pan. Tenemos que mejorarlo, tenemos que hacerlo diferente, tenemos que trabajarlo. Y eso se hace desde la resistencia de los espacios, desde la resistencia de la comunidad y haciendo política cultural, trabajando en la Cámara de Diputados, trabajando con la gente que toma decisiones para hacer un país mucho más amplio, hacer un país mucho más generoso. Y eso es un trabajo de años, ¿no? Y buscar de alguna manera que estos proyectos, incluso políticos, se vuelvan transeccionales.
no se pueden terminar cuando se va el presidente, ¿no? El presidente es el que se va, pero el país se queda. Y eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Así es, ahí nos cambian de piel, pero seguimos viviendo el mismo problema, la misma exclusión, el mismo entrenamiento cultural, y eso hay que mirarlo y hay que estar atento. ¿Cómo ve Juan Esteban desde Popayán este tema tan importante, hermano? ¿Qué pasa si las plataformas se jalan ese contenido hacia allá en las premiers y nosotros nos empezamos a volver como una salida marginal? ¿Cómo ve usted eso? Y si ve que eso pueda pasar. Eso puede pasar y ha pasado. O sea, en Colombia solo 55 municipios de los 1.100 tienen salas de cine. A Popayán, de las 40 películas colombianas que se hacen en un año o que se hacían, que se hicieron en 2019, llegan 8 o 10. Entonces, ya el mercado estaba así. Yo creo que el problema de las plataformas y de los contenidos en plataformas no es un problema de los festivales. Nosotros no estamos en el mundo del cine comercial, los festivales ANAFE en su mayoría ni siquiera tenemos acceso a las salas de cine para hacer los festivales, porque tener una sala de cine implica unos costos altos. Cartagena lo tiene, pero digamos que son la excepción. Cartagena, de pronto el Festival de Cine de Santander, 2 o 3 festivales tenían acceso a salas de cine. El resto nos toca buscar otros espacios para hacer nuestros festivales. El problema más grande es el problema de la financiación del cine nacional, que ahí sí se está llevando una buena tajada y no están poniendo suficientemente plata. Y el problema es un problema político. Usted que está en la esfera de Proimágenes, aquí en Colombia, el director de cinematografía nos dijo que eso lo tenía que resolver la autoridad internacional, que hasta que no se ponga de acuerdo toda Latinoamérica, entonces a las plataformas no se les puede cambiar las condiciones a las plataformas. Hay un temor a las plataformas como si se fueran a ir, como si no pudieran pagar impuestos, como si no, o sea, como si fueran un asunto muy grande. En serio, para mí es totalmente complejo que en Colombia digan no, hasta que toda Latinoamérica y todos los países no nos pongamos de acuerdo, ¿cómo vamos a tratar a Netflix? Porque ni en Europa han podido, porque en Estados Unidos no han podido. Yo eso no lo logro entender. Yo sí creo que las plataformas tienen un contenido estandarizado, como lo tenían las salas de cine, como lo tenían los medios, que estaban lejos de lo que nosotros programamos y de lo que el público necesita en términos de diversidad. Pero lo que sí necesitamos es que esos recursos no solamente lleguen a enriquecer los bolsillos de unos pocos, sino que nos permitan, a través de las reformas de la ley, a partir de cobrarles impuestos para fomentar el cine nacional, el cine comunitario, el cine de las regiones, el cine indígena, el cine afro. Ahí es donde tenemos que trabajar nosotros, porque esos recursos, porque parte de esos recursos, una mínima cantidad de esos recursos nos ayuden a que el cine sea cultura, no solamente desde la exhibición, sino a mostrar la diversidad de humanos que son. Sí, hay que hacer un seguimiento atento de la evolución de ese tránsito de salas a plataforma, porque lo que no puede pasar es que se quede la producción nuestra nacional sin recursos para existir y que acabemos pagando con una mordaza el éxito de ese formato de exhibición. Yo creo que seguimos en la observación y hay que estar atentos. Fernando, ¿cómo ve usted ese tema, hermano? Ese traslado que hay de los estrenos desde las salas de cine hacia las plataformas. ¿Cómo lo ve usted desde Medellín, hermano? Pues mira, Felipe y compañeros, yo creo que para nosotros desde ANAFE y desde nuestro festival sigue siendo lo fundamental, es el contacto de los directores y realizadores con los públicos, ¿sí? Eso es lo fundamental. Más allá de las plataformas, nosotros siempre seguiremos insistiendo
es en invitar y traer y conversar con todos estos realizadores y directores, con los públicos en cada una de las regiones nuestras. Lo voy a decir, suena un poquito difícil, pero yo creo que el problema ahí es que se le está tocando el bolsillo a los grandes distribuidores del cine en Colombia, ¿cierto? Entonces ahí es donde empiezan a presentarse este tipo de problemas y este tipo de diferencias entre plataformas y salas, ¿cierto? Para nosotros, en el tema de la financiación, a sabiendas de que es precisamente de esos esquemas de distribución y exhibición que se recaudan fondos para la producción y la circulación de contenidos en los festivales. Yo creo que es hora, como lo anota el compañero de México, es hora de revisar de a dónde tienen que venir realmente los recursos para financiar el cine, porque el cine realmente es cultura, ¿cierto? La ANAFE y sus festivales representan esa idiosincrasia, esa pluriculturalidad de nuestro país, ¿sí? Esa especificidad, como lo anota Juan Esteban, en el tema de que tenemos cine afro, cine indígena, cine femenino, ¿cierto? Eso es lo que hay que rescatar como el valor cultural del cine en nuestra región, ¿cierto? Y entonces ya va siendo la hora de que desde los ministerios se defina realmente desde a dónde, ¿sí?, se va a financiar esos procesos de producción y de exhibición, más allá del tema de la circulación en salas y en plataformas. Ok, muchas gracias. Yo creo que ya se nos acabó el tiempo, pero no me quiero ir sin sacar por lo menos 2 preguntas del público que se las voy a destinar a nuestros invitados internacionales muy rápidamente. Isabel Bechara nos pregunta, ¿cómo ha sido la gestión administrativa de sus festivales para no desaparecer en estos tiempos de crisis? Esta es para ti, Iván. Pues, digamos, la gestión administrativa que se genera en los propios festivales tiene que ver directamente con la capacidad de recursos que tienen, ¿no? O sea, los festivales más grandes pueden controlar un grupo, digamos, más amplio que los festivales que somos pequeños, ¿no? Digamos, mi festival tiene 8 años, comparado con los festivales como Guadalajara o como Morelia, Guanajuato, que son festivales más grandes. Pero aún así, todos, sin excepción, han tenido recortes, ¿no? Se tuvo que hacer grupos mucho más pequeños, que hacen mucho más cosas, o que hacían lo que hacían antes, hacían 20, ahora lo hacen, se reduce a 10, incluso 8 o 2 personas, pues, ¿no? Dependiendo de cómo esté. La pandemia sí vino a replantear en términos de recursos humanos y económicos a cómo hacer que permanezca el proyecto, ¿no? Porque si no era así, entonces se pensaba en algún momento, pues el proyecto tenía que desaparecer, y los proyectos no pueden desaparecer por ese tipo de cosas. Entonces están buscando replantearse todos y cada uno de ellos, ¿no? Pero siempre hay que tomar decisiones que son muy difíciles y ver cómo podemos recuperar eventualmente lo que se fue perdiendo en el camino, ¿no? Sobre todo porque es justamente el grupo de personas lo que hace posible el festival. Así es. Bueno, para despedirnos, Federico, Valentina Erazo Camargo nos dice, ¿cuáles son los aprendizajes que deben tener en cuenta las entidades y la audiencia para no dejar perder la fuerza de nuestros festivales en pandemia y al revés, llegar a más público? Bueno, sin duda la herramienta digital es la mayor aprendizaje, ¿no? Creo que de ahí lo que estuvimos hablando durante esta hora, y lo hablamos internamente también dentro de las redes, de cómo seguir aprovechando esta sinergia que se dio en lo digital entre el público, los realizadores y los festivales, para poder después llevarlo nuevamente a las salas de cine. Va a haber un trabajo enorme, un trabajo muy extenso y de hormiga, de poder generar festivales híbridos realmente fuertes, comprometidos, pero a eso estamos, ¿no? Y las redes están trabajando para que los festivales no apaguen sus pantallas, al contrario, nos vayamos multiplicando
y esta iniciativa que tienen ustedes desde Colombia con las lunas llenas, y ojalá se pueda extender a toda Latinoamérica, justamente habla de eso, ¿no? Del trabajo colectivo. No solamente es proyectar películas, sino también pensar acciones en conjunto. Y me parece que si algo hay que sacar de positivo de esta pandemia fue la relación que hemos generado a través de todas las redes de cine en Latinoamérica. Bueno, muy interesante conversación. Muchas gracias a todos los presentes en este evento de luna llena del FICSI, de luna llena en el día 28 de marzo, primera luna llena. Gracias a Fernando Avendaño en Medellín, de ANAFE, del Festival Comuna 13. Muchísimas gracias a Juan Esteban desde Popayán, Cinecorto Popayán, y director de ANAFE, a Iván Contreras por sus aportes y por haber enriquecido esta conversación desde una perspectiva de una tierra de cine históricamente en México, y a Federico por todos estos aportes y estas enseñanzas que nos trajeron. Yo creo que nos toca seguir en esta conversación, por supuesto que la seguiremos para aliarnos en iniciativas como las lunas llenas, cualquier otra iniciativa que llegue, hablaremos con Antonio Leal, pero más allá de eso, que son esfuerzos de visibilización, tenemos que seguir esta conversación, porque creo que es un momento coyuntural en donde si no nos unimos, si no tenemos una voz fuerte, es posible que empecemos a desvanecernos en la noche de la pandemia y en la noche de la virtualidad futura, si es que eso se vuelve invasivo, ¿no? Entonces, este es el momento de los coros y no de los solistas, y creo que tenemos que hacer un coro enorme y estar fuertes. Muchísimas gracias aquí desde el FICSI, ha sido un placer tenerlos. A todos los que estuvieron conectados con nosotros en redes, muchas gracias, y seguimos con nuestra agenda académica. A la 1:30 empiezan los ingresos aquí en la sala de AECID. A las 2 empieza la proyección del documental en donde Leiner Palacios es protagonista, estará presente con nosotros, y tendremos oportunidad de preguntarle a este personaje que ha combatido y ha luchado por los derechos sociales de nuestros líderes, por los derechos de la gente afro en este país, que ha sido amenazado también en muchas ocasiones y ha resistido. Aquí estará con nosotros. Un abrazo, colegas en Iberoamérica, en Popayán, en Colombia, en Medellín, y nos vemos hasta la próxima.